Soy el profesor Javier y bienvenidos a una nueva clase de química. Presta mucha atención y disfruta del siguiente material. El nacimiento de la química como ciencia hizo necesario dar a cada sustancia conocida un nombre, la cual pudiera representarlo de forma abreviada, pero que al mismo tiempo incluyera información sobre su composición. Los alquimistas, en aquel entonces, propusieron un sistema de símbolos, y estos símbolos eran relacionados con el cosmos. Sin embargo, fue Dalton el primero en usar un sistema de símbolos desprovisto de misticismo y que en él incluían algunas particularidades de los elementos químicos. En 1918, Berzelius publica en Estocolmo una obra que propuso la notación que aún hoy se utiliza, al sustituir círculos y puntos de los símbolos de Dalton por letras, tomando como base la inicial de las dos primeras letras del nombre del elemento escrito en latín. La UPAC, Unión Internacional de las Ciencias Puras y Aplicadas, es una organización no gubernamental que supervisa el lenguaje de la química. Esta tiene como miembros a las Sociedades Nacionales de Química adscritas a ella, y es la autoridad única reconocida en el desarrollo de los estándares para la denominación de los compuestos químicos. La UPAC fue fundada en 1919 por químicos industriales y académicos, y durante casi 8 décadas, esta unión ha promovido el lenguaje mundial en el área de la química para la unificación de su nomenclatura. Ya conociendo cómo es la simbología de los elementos, también podemos conocer cómo se representan las fórmulas químicas. Y estas se representan como fórmula empírica, fórmula estructural, fórmula electrónica o fórmula molecular. Sin embargo, para comprender cómo se forman estas fórmulas y poderlas leer, debemos conocer que las valencias son los electrones que se encuentran en el exterior del átomo y pueden interaccionar con uno o más núcleos. Tenemos dos tipos de valencia. La primera es una valencia covalente y otra una valencia iónica. Por otro lado, el número de oxidación de un elemento es la carga que posee ese átomo cuando se encuentra en forma de ión. Y este puede ser positivo, llamado catión, o negativo, llamado anión. Al combinar los elementos debemos seguir unas pautas para nombrarlos, y estas son las normas que rigen el lenguaje químico. Uno de ellos es el tradicional. En este dependerá del número de valencias del elemento para utilizar los prefijos y sufijos y así nombrar la sustancia química. Otro que tenemos es la nomenclatura moderna, que en ella podemos encontrar la stock y la sistemática. En la stock colocamos el número de cationes dentro de paréntesis pero con números romanos, mientras que en la sistemática utilizamos prefijos dependiendo del número de la valencia. Estos tres métodos utilizados para dar nombres a las fórmulas químicas han hecho posible identificar y conocer aún más las características de los compuestos con solo saber su nombre. Estos compuestos que resultan de la combinación de elementos reciben un nombre que se llaman grupos funcionales. Y dentro de ellos tenemos a los óxidos, hidróxidos, ácidos, sales y hidruros. Los óxidos resultan de la combinación del oxígeno más un metal o un no metal. Cuando el oxígeno se combina con un metal, podemos obtener óxidos básicos, mientras que cuando el oxígeno se combina con un no metal, podemos encontrar óxidos ácidos. De esta fórmula química podemos observar varias cosas. Entre ellas es que el hierro está trabajando con valencia 3 y el oxígeno está trabajando con el número de oxidación -2. Estos se intercambian y dan esta fórmula química. Ahora bien, para nombrarlos tenemos tres tipos, o habíamos hablado de tres métodos para nombrar los compuestos químicos. En la tradicional se llamaría óxido férrico, terminación ico, puesto está trabajando el hierro con su valencia mayor, que es número 3. En la STO se llamaría óxido de hierro 3, mientras que en la sistemática sería trióxido de hierro, el tri representando al número 3. Los hidróxidos o bases son compuestos ternarios formados por
un metal más oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, este tiene la particularidad de que el oxígeno y el hidrógeno forman un ion. Cuando estos dos se unen, forman compuestos como por ejemplo este que vemos aquí, el cual tiene su nombre igualmente en una nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Los hidróxidos y bases se denominan con la palabra hidróxido, seguido del elemento correspondiente. En este caso, en la nomenclatura tradicional decimos hidróxido ferroso, pues está trabajando con su menor valencia y la terminación sería oso. En el stock sería hidróxido de hierro 2, porque está trabajando con el número de oxidación 2, y en la sistemática sería dihidróxido de hierro, puesto está trabajando con la valencia número 2. Es así como esto se puede aplicar para todos los hidróxidos o todas las bases. Estos elementos o estas sustancias son muy importantes en la industria química, puesto que son agentes activos y muy reactivos en la fabricación de jabones, detergentes y cosméticos. Espero que hayas disfrutado de esta clase de nomenclatura química. Ahora te pregunto, ¿qué oxida los elementos? ¿El oxígeno o el agua?